El frío hormigón y el aullido penetrante del viento eran sus únicos compañeros en aquella gélida noche paulista. En lo alto del piso 30 de un rascacielos de espejos, la silueta de un hombre se asomaba sobre el parapeto. Sus ojos, que antaño brillaron con la luz de la ambición, ahora reflejaban el vacío de la oscuridad de la ciudad, salpicado de millones de luces indiferentes. Un cheque en blanco, símbolo de una fortuna incalculable, voló de sus dedos, arrastrado por la ráfaga, perdido en la inmensidad de la noche. Cerró los ojos, con el rostro contorsionado por el dolor, mientras la visión de su imperio derrumbado, sus pérdidas irreparables, su abismal soledad, lo arrastraban hacia el abismo. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible: «Este es el fin». Justo cuando su cuerpo se desplomaba, a punto de sucumbir a la desesperación, una imagen inesperada inundó su mente, un recuerdo reciente, casi borrado por la niebla de la angustia, la mano pequeña y sucia de un niño extendiendo un trozo de pan duro. El olor a levadura, el tacto áspero de la corteza, la sencillez de un gesto altruista. Esa imagen, tan trivial apenas unas horas antes, ahora se aferraba a él con la fuerza de un ancla, alejándolo del precipicio. La cámara enfoca el rostro del hombre, revelando la única lágrima que corre por su sien, brillando bajo el reflejo de las luces de la ciudad. Sus ojos se abren de par en par, ya no con el terror del fin, sino con la perplejidad de un rescate inesperado. El lejano sonido de una sirena rompe el silencio, pero es el eco de la voz de un niño, ofreciendo algo tan simple y a la vez tan vital que resuena en su mente. «Toma, joven, para que no pases hambre». La imagen del multimillonario, al borde del colapso, confrontado con la pureza de un acto de caridad de un niño inconsciente de su riqueza y su desesperación, se cierne sobre él. ¿Cómo pudo este pedazo de pan, ofrecido sin segundas intenciones, convertirse en la delgada línea entre la vida y la muerte? ¿Y cuál es la historia detrás de este niño que, en su propia miseria, encontró la grandeza para salvar un alma perdida? La tensión es palpable, el misterio se profundiza y la promesa de un viaje de redescubrimiento y redención comienza allí, al borde de la desesperación y la compasión más pura. El olor a llovizna, mezclado con asfalto húmedo y escape de coche, era el aroma familiar que mecía la vida de Leo, un niño de la calle de tan solo 8 años. Para él, las concurridas calles del centro de Sao Paulo no eran un peligro, sino su hogar, un territorio vasto e impredecible donde cada rincón albergaba una nueva lección de supervivencia. Su cama era una sábana de cartón desgastada bajo el paso elevado, su techo el cielo estrellado, o más a menudo, las nubes cargadas de lluvia. Sus únicas posesiones eran la ropa gastada que llevaba puesta, una bolsa de plástico con algunas monedas y una hogaza de pan atesorada. Leo no conoció a sus padres. Creció en un albergue superpoblado, del que huyó a los 6 años, cansado de la rígida rutina y la falta de cariño. La calle, en su crudeza, le ofrecía una libertad que el albergue jamás le ofreció. Había aprendido a moverse como una sombra, a esquivar las miradas despectivas y a reconocer los pocos rostros que aún conservaban un ápice de humanidad. Sus días eran una sucesión de pequeñas victorias, una moneda tirada al suelo, una porción de pizza tirada, la inesperada amabilidad de un vendedor ofreciéndole una fruta. Su rutina comenzaba antes del amanecer, cuando el frío era más intenso. Se abrigaba aún más con el cartón, intentando conservar el calor corporal, y esperaba a que saliera el sol para disipar el frío de sus huesos. Después venía la búsqueda de comida. No era una búsqueda desesperada, sino calculada. Conocía los horarios de cierre de las panaderías, los restaurantes que desechaban las sobras comestibles y los días de mercado. El pan duro y rancio era un hallazgo valioso, una garantía contra el hambre durante unas horas más. Lo guardaba celosamente, como un tesoro, pues conocía el valor de cada migaja. A pesar de la crudeza de la vida callejera, Leo poseía una notable pureza de espíritu. Sus ojos, aunque a menudo cansados, brillaban con curiosidad infantil y una esperanza tenaz. No era amargado. Veía el mundo con la claridad de quien no tiene nada que perder y mucho que ganar. Observaba a la gente apresurada, los coches lujosos, los edificios imponentes, sin envidia, pero con cierta fascinación. Imaginaba las historias tras cada puerta, cada ventana iluminada. Sus sueños eran sencillos pero intensos. Soñaba con tener un perro, un amigo fiel que lo acompañara en sus viajes y le diera calor en las noches frías. Soñaba con darse un baño caliente, de esos que le quitan la suciedad y el cansancio del cuerpo. Y, sobre todo, soñaba con encontrar algún día un lugar que pudiera llamar suyo, un refugio seguro donde no tuviera que luchar por sobrevivir cada minuto. La amabilidad era su moneda más preciada. A pesar de su pobreza, Leo tenía un corazón generoso. Compartía sus escasos logros con otros niños de la calle,
con perros callejeros o con ancianos que, como él, vivían al margen de la sociedad. El dolor de Leo era silencioso, expresado en sus hombros encorvados al frío, en los arañazos en sus brazos al dormir en el suelo, en el vacío de su estómago que rugía suavemente. No suplicaba abiertamente, prefería ofrecer ayuda, llevar bolsas de la compra a las mujeres, abrir puertas o simplemente sonreír. Su bondad era innata, un faro en medio de la oscuridad de la ciudad. No sabía lo que significaba tener mucho, así que lo poco que tenía era un regalo para compartir. No juzgaba, no guardaba rencor. Su alma, a pesar de todas las adversidades, permanecía inocente y esperanzada, una pequeña flor floreciendo en el asfalto agrietado de la indiferencia humana. Y era esta pureza la que, sin que él lo supiera, estaba a punto de colisionar con la vida más improbable, salvándola del abismo. En lo alto de la torre más alta de Sao Paulo, en el corazón financiero de la metrópoli, vivía Daniel Bittencourt, un nombre sinónimo de poder y fortuna. A sus 55 años, Daniel era el director ejecutivo de un conglomerado que abarcaba desde tecnología de vanguardia hasta grandes desarrollos inmobiliarios, un imperio construido con una inteligencia despiadada y una ambición desbordante. Su vida fue una sucesión de decisiones millonarias, reuniones de directorio y jets privados que lo transportaron de un continente a otro. Era la personificación del éxito moderno, envidiado por muchos, respetado por todos, pero conocido por pocos. A pesar de su exorbitante riqueza, la vida de Daniel era un desierto emocional. Su lujoso ático, con vistas a la inmensa ciudad, era un santuario de soledad. La decoración minimalista, las obras de arte abstractas y la tecnología de vanguardia parecían reflejar la frialdad de su existencia. No había calidez, ni risas, ni olor a comida casera. La espaciosa y reluciente mesa del comedor rara vez se usaba, salvo para reuniones formales de negocios. Desayunaba un batido de proteínas y cenaba una comida gourmet servida por un chef privado, que consumía en silencio mientras revisaba hojas de cálculo. Daniel se había divorciado hacía años. Su esposa estaba agotada por su ausencia y su obsesión con el trabajo. Sus hijos, ya adultos, vivían en el extranjero, distantes no solo física sino emocionalmente. Las llamadas eran escasas y formales, carentes de afecto genuino. Para Daniel, la familia era un concepto abstracto, algo que encajaba en una agenda, pero que no inspiraba pasión ni prioridad. Su única compañera fiel era su asistente personal, la señora Lucia, una mujer de mediana edad que gestionaba su agenda con una eficiencia robótica y se comunicaba mediante memorandos y correos electrónicos. El mundo de Daniel se movía por números y resultados. Veía a las personas en función de su utilidad, sus talentos o su capacidad para contribuir a sus objetivos. La empatía era una debilidad, la emoción un obstáculo para la claridad de la razón. Había construido un muro invisible de dinero y éxito a su alrededor, aislándose de cualquier vulnerabilidad o conexión humana profunda. La idea de ayudar a alguien sin un retorno financiero o estratégico le era ajena. La filantropía que practicaba siempre era estratégica, con publicidad y beneficios fiscales. Sin embargo, últimamente, el brillo de sus ojos se había apagado. Una serie de reveses inesperados en los mercados financieros, sumados a la traición de un socio de toda la vida, habían sacudido los cimientos de su imperio. Él, el hombre que siempre lo había controlado todo, ahora se encontraba impotente ante la volatilidad del destino. Las pérdidas financieras fueron enormes, pero el golpe más duro fue para su orgullo, para su identidad. Había perdido el control, y para Daniel, el control lo era todo. La superficialidad de su vida salió a la luz con la crisis. De repente, el dinero que tanto había valorado le pareció vacío. La vasta fortuna que había acumulado no le trajo paz ni felicidad, ni siquiera una sola persona con quien compartir su carga. La soledad, que había reprimido durante años, emergió con una fuerza abrumadora, aplastándolo. Se encontró solo en un mundo que había conquistado, pero que no lo conocía de verdad. La idea del suicidio comenzó a rondar su mente como una sombra fría. Era una vía de escape, la única manera de recuperar el control de su propio destino, de poner fin a la humillación y el vacío que lo consumían. Para él, el mundo exterior, el mundo de los pobres, los invisibles, era algo lejano, casi irreal. No percibía el hambre en las calles, el destello de esperanza en los ojos de un niño humilde, la resiliencia de quienes no tenían nada que perder. En su burbuja de lujo y desesperación, Daniel Bittencourt estaba completamente desconectado de la vida real, de esa humanidad simple y cruda que, sin saberlo, albergaba la clave de su propia salvación. Estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no residía en sus miles de millones, sino en un gesto que provenía de un lugar donde el dinero no tenía valor. La noche cayó sobre Sao Paulo como un manto denso,
y con ella, una fina llovizna que difuminaba las luces de la ciudad. Para Daniel Bittencourt, era solo otra noche gris, el preludio de la decisión que ya había tomado. Había salido de su ático, evitando las miradas curiosas de porteros y guardias de seguridad, y caminaba sin rumbo por las calles del centro, un fantasma entre la multitud bulliciosa. Su traje de alta costura y su expresión endurecida contrastaban marcadamente con la vida que bullía a su alrededor, pero él era ajeno a todo, inmerso en su propio abismo. Se detuvo, casi instintivamente, frente a una galería de arte cerrada. La ventana oscura reflejaba su imagen, pero no veía al hombre poderoso que una vez fue, solo veía el reflejo de un fracaso, de una vida que consideraba vacía. El olor a basura se mezclaba con el aroma del café de una panadería cercana, pero no sentía nada más que el peso opresivo de la desesperación. A pocos metros, bajo el toldo de un edificio comercial, Leo intentaba protegerse de la llovizna. Había pasado el día trabajando, ofreciéndose a ayudar a cargar bolsas, pero el negocio iba lento y su bolsa de monedas estaba casi vacía. El pan duro que guardaba, su tesoro, era su único consuelo. Lo apretaba entre las manos, palpando la corteza áspera, un recordatorio tangible de que aún tenía algo. Sus ojos curiosos, incluso en la oscuridad, se fijaron en el hombre de pie frente a la galería. Parecía diferente a los demás. No tenía prisa ni hablaba por el móvil. Había una quietud en él, una tristeza que Leo, en su propia experiencia de dolor silencioso, reconoció. Leo observó al hombre un rato. Notó cómo temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. El chico, que conocía el hambre en su forma más cruda, asociaba el temblor con la debilidad, con la necesidad. En su mundo, la debilidad solía venir acompañada de hambre. Y el hambre, lo sabía, era un dolor insoportable. Sin pensarlo dos veces, Leo se levantó de su caja de cartón. Sus pies descalzos hicieron un suave ruido sobre el suelo húmedo. Caminó lentamente hacia Daniel, sosteniendo el pan duro con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. Daniel, absorto en sus pensamientos suicidas, no notó que se acercaba. Su mente era un torbellino de recuerdos, arrepentimientos y la certeza de que no había salida. Joven. La voz de Leo era un suave susurro, apenas audible entre el ruido de la ciudad. Daniel se sobresaltó. Se giró, irritado por la interrupción en sus últimos momentos de tormento. Sus ojos, nublados por lágrimas contenidas, se encontraron con los puros y curiosos del chico. ¿Qué quieres, muchacho?, preguntó Daniel con voz ronca, llena de una aspereza involuntaria. Leo no se intimidó. Extendió su mano sucia, ofreciendo el pan. Tome, señor. Para que no pase hambre. Está un poco duro, pero se puede comer. Daniel miró el trozo de pan, luego la mano extendida del niño y, finalmente, su rostro. La sencillez del gesto, la inocencia del ofrecimiento, la ausencia de cualquier petición a cambio, todo le golpeó como un puñetazo en el estómago. A él, un multimillonario capaz de comprar cualquier cosa, un pilluelo le ofrecía un trozo de pan duro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El olor a pan, que para Daniel era solo un alimento trivial, en ese momento representaba algo mucho mayor, la caridad desinteresada, la genuina preocupación de un alma sencilla. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo por él sin esperar nada a cambio. Sus ojos, antes fijos en el abismo, ahora se fijaban en el rostro de Leo. Vio pureza, inocencia, bondad en su forma más primitiva. Ese pedazo de pan rancio valía más que todos sus miles de millones, pues era un símbolo de vida, de humanidad. Daniel tomó el pan, rozando con sus dedos los del niño. La corteza estaba dura, sí, pero sintió el calor de la pequeña mano de Leo, un calor que pareció derretir el hielo de su pecho. Gracias, logró murmurar, con la voz aún entrecortada. Leo sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro sucio. De nada, señor. Que Dios lo bendiga. Y con la misma sencillez con la que había aparecido, el chico se dio la vuelta y regresó a su carpa, envolviéndose de nuevo en el cartón, dejando a Daniel solo con el pan en las manos y la mente hecha un torbellino. Daniel permaneció allí, con pan en la mano, sintiendo como el peso del mundo se desvanecía, reemplazado por un desconcierto abrumador. Había venido a ese lugar para acabar con todo, pero un pequeño trozo de pan, ofrecido por un niño al que apenas notó, se había convertido en el ancla que lo impulsó de vuelta. Ese encuentro inesperado, en medio de la oscuridad y la indiferencia de la ciudad, había encendido una chispa de esperanza en su corazón, una esperanza que había olvidado que existía. No sabía quién era ese niño ni la magnitud de su propia miseria. Pero ese gesto por sí solo fue suficiente para sacudir los cimientos de su vida y posponer,
para siempre, la decisión que estaba a punto de tomar. El trozo de pan duro, que Daniel aún sostenía con extraña reverencia, se convirtió en un símbolo, un amuleto que le impidió cometer el acto final. Regresó a su ático, pero la noche fue en vela, ya no por desesperación, sino por un torbellino de pensamientos y sentimientos. La imagen del niño Leo, con su modesta ofrenda, danzaba en su mente. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué había hecho eso? Daniel, el hombre que siempre había tenido el control, se sintió desorientado ante un gesto tan simple, tan ajeno a su comprensión del mundo. En los días siguientes, Daniel intentó volver a su rutina, pero algo había cambiado. Las hojas de cálculo, los gráficos, los correos electrónicos, todo parecía incoloro, sin sentido. Recordaba el olor del pan, la aspereza de la corteza, la pureza en la mirada de Leo. Lo corroía. Al principio, intentó ignorar esta nueva sensación. Después de todo, era multimillonario, un magnate. Un niño de la calle no podía ser la clave de su redención. Sin embargo, la crisis en su negocio era implacable. Los acreedores presionaban, las inversiones se desplomaban, y el nombre de Daniel Bittencourt empezó a aparecer en titulares de periódicos y revistas de negocios con un tono cada vez más negativo. La presión era inmensa. Sus abogados y asesores le aconsejaron tomar medidas drásticas para salvar lo que quedaba del imperio, incluyendo despidos masivos y ventas de activos que afectarían a miles de personas. Daniel, en su mesa de conferencias, escuchaba los consejos con la mente divagando. Su atención se dividía entre los números y la imagen del niño. Estaba perdiendo la capacidad de concentración, algo que nunca antes le había sucedido. Su equipo, acostumbrado a su frialdad calculadora, notó su distracción, su mirada perdida. Lo atribuyeron a la presión de la crisis, sin percatarse de que la mente del multimillonario estaba en un paso elevado, con un niño de la calle. Mientras tanto, en el mundo de Leo, la vida continuaba con su dura rutina. Las noticias de los problemas financieros de Daniel Bittencourt llegaban a las calles, distorsionadas y exageradas, como siempre. Los periódicos populares publicaban titulares sobre la caída del imperio Bittencourt, y las personas sin hogar, que a menudo veían a estos grandes nombres como inalcanzables, comentaban con una mezcla de curiosidad y, a veces, con cierto sentido de justicia poética. Parece que su fortuna no duró mucho, ¿verdad? Decían. Leo, que no leía periódicos, oyó fragmentos de conversación. Oía mencionar con frecuencia el nombre Bittencourt, asociado con pérdidas y problemas. Para él, era solo un nombre más en el mundo de los ricos. No lo relacionó. El hombre al que le ofreció el pan era simplemente el joven triste. No sabía que este hombre era el mismo multimillonario que, según los periódicos, estaba en la ruina. La distancia entre sus mundos, a pesar de ese breve encuentro, seguía siendo abismal. La vida de Leo, incluso con su pureza característica, no estuvo exenta de conflictos. A diario, sentía el dolor del hambre y el frío. Veía la indiferencia de muchos, el desprecio en los ojos de otros. Una vez, intentó ayudar a un anciano que se había caído a la calle, pero un guardia de seguridad lo reprendió diciéndole que no tocara a la gente buena. Esta injusticia le dolió más que el frío que le heló los huesos. Él, que solo quería ayudar, era visto como una amenaza. Una tarde particularmente fría, Leo estaba haciendo fila en un comedor social. A uno de los voluntarios se le cayó por accidente el último trozo de pan del niño, que llevaba guardado en su mochila. Leo no se quejó. Simplemente vio cómo el trozo de pan caía al suelo sucio, mientras su única esperanza de una comida más sustanciosa se desvanecía. El dolor en el estómago se acompañaba de un dolor aún mayor en el pecho, la sensación de que, por mucho que lo intentara, su condición lo predestinaba a la pérdida y a una cruel invisibilidad. El mundo parecía conspirar para asegurarse de que nunca tuviera nada, ni siquiera una hogaza de pan duro. Mientras tanto, Daniel se encontraba en una reunión de emergencia con sus accionistas. La presión era insoportable. Uno de ellos, un hombre frío y calculador, exigía la venta inmediata de una de las empresas del grupo, fundada por Daniel y que empleaba a cientos de personas. Es la única manera de que nos recuperemos, Daniel, dijo el accionista. Tenemos que ser implacables. No hay lugar para el sentimentalismo. Daniel observaba el gráfico en su pantalla, los números rojos gritando. Pero en su mente, veía el pan duro cayendo al suelo, la imagen de Leo sonriendo ante su donación y las voces de sus propios accionistas, que eran la encarnación de su propia frialdad pasada. Se sentía desgarrado, en conflicto. Se veía obligado a reproducir la misma indiferencia que, sin saberlo, le había mostrado al niño, la misma que había recibido del mundo. Estaba a punto de tomar una decisión que causaría dolor a muchos,
un dolor que comenzaba a comprender, pero que no podía evitar, atrapado en la red de su propio imperio. La semilla de la compasión había sido plantada, pero el terreno de su vida seguía siendo árido y hostil. La crisis financiera de Daniel Bittencourt se agravaba, y la presión por salvar su imperio era abrumadora. Se vio acorralado, obligado a tomar decisiones que contradecían la nueva, y aún frágil, brújula moral que su encuentro con Leo había despertado. La ironía era cruel. Para recuperarse, tendría que ser el hombre que ya no quería ser. En medio de una tensa reunión sobre la venta de una de sus empresas, Daniel sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de profunda angustia. Se levantó bruscamente, dejando atónitos a los accionistas, y salió de la sala jadeando. Se aisló en su oficina. La vista panorámica de la ciudad de Sao Paulo ya no lo inspiraba, sino que lo oprimía. Su mirada vagó por el horizonte hasta detenerse, casi por casualidad, en la zona del paso elevado donde había conocido a Leo. Aquella imagen del niño extendiendo el pan, un acto tan sencillo pero a la vez tan poderoso, lo atormentaba. El trozo de pan que Leo le había dado, aún envuelto en una servilleta de papel, estaba guardado en un cajón secreto de su escritorio, un objeto incongruente en su lujosa oficina. Lo sacó, palpando la corteza seca, y el olor a levadura, que antes había sido un simple detalle, ahora evocaba un recuerdo de salvación. De repente, Daniel sintió una urgencia incontrolable. Necesitaba volver a ver a Leo. No para devolverle el favor, ni para ofrecerle dinero, sino para comprender. Para comprender que lo había impulsado a un gesto tan puro, en un mundo tan impuro. Necesitaba esa conexión humana que él, en su burbuja de riqueza, había extrañado. Esa misma tarde, Daniel Bittencourt, disfrazado con gorra y ropa informal para pasar desapercibido, se bajó de su vehículo blindado a pocas cuadras del paso elevado y echó a caminar. El choque cultural fue inmediato. El olor a aguas residuales se mezclaba con la comida barata, el ruido constante de los autobuses, los rostros marcados por las dificultades. Vio la pobreza que antes había ignorado, y la visión lo impactó profundamente. Arboredo era la prueba viviente de la desigualdad que él, en su ascenso, había contribuido a perpetuar. Caminó durante horas buscando al niño. Se cruzó con otros niños de la calle, familias que vivían bajo toldos, rostros cuya vulnerabilidad reflejaba la soledad que sentía. Sintió un remordimiento abrumador, no solo por lo que casi se había hecho a sí mismo, sino por la ceguera que le había impedido ver la humanidad que lo rodeaba. Fue entonces cuando lo vio. Leo estaba sentado en su cartón bajo el paso elevado, observando a la gente pasar. Tenía en las manos un pequeño dibujo de un perro, hecho con un crayón azul. Leo parecía un punto de luz en medio de la suciedad y el caos. Daniel dudó. ¿Qué diría? ¿Cómo podía un hombre que simbolizaba poder y privilegio acercarse a un niño que representaba la absoluta necesidad? Se sentía avergonzado. Avergonzado de su riqueza, de su desesperación egocéntrica, de su incapacidad para ver el mundo más allá de sí mismo. Respiró hondo y se acercó. Leo levantó la cabeza, con la mirada curiosa fija en Daniel. No lo reconoció de inmediato debido a su disfraz y a la ausencia del aura de desesperación que lo había envuelto la noche de su encuentro. «Hola, chico», dijo Daniel, con la voz más suave de lo habitual. «¿Te acuerdas de mí?» Leo frunció el ceño, intentando conectar la voz con el recuerdo. Miró la ropa sencilla de Daniel, luego su rostro. Y entonces, un destello de reconocimiento iluminó sus ojos. «Ah, el chico al que le di el pan. ¿Estás mejor?» La simplicidad de la pregunta de Leo, su genuina preocupación, desarmó por completo a Daniel. Las lágrimas brotaron repentinamente, calientes y abundantes, rodando por su rostro. Se agachó frente a Leo, ajeno a las miradas de los transeúntes. «Sí, Leo», dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. «Estoy mucho mejor. Gracias a ti». Sacó el trozo de pan del cajón y se lo enseñó al chico. «Me salvaste con este pan. Yo estaba a punto de hacer una estupidez, Leo. Y tu gesto, tu amabilidad, me devolvió la vida». Leo miró el pan y luego el rostro de Daniel. No entendía el significado de las palabras «gran disparate» o «multimillonario», pero percibía la sinceridad en la voz del hombre y veía las lágrimas en sus ojos. Extendió su pequeña mano sucia y tocó el rostro de Daniel, enjugándole una lágrima con el pulgar, un gesto de pura compasión. Fue en ese momento que Daniel comprendió la profundidad de su propia ceguera. Él, el hombre que había dedicado su vida a acumular riquezas, recibía consuelo de un niño que solo poseía la riqueza de su alma. Ese toque, esa pequeña mano, valía más que todos sus miles de millones. Buscar una reparación ya no era un deber, sino una necesidad.
Necesitaba no solo agradecer a Leo, sino aprender de él, desaprender años de indiferencia y reconstruir su propia humanidad. Sabía que la tarea sería inmensa, pero la chispa que Leo había encendido en su corazón era ahora una llama que se negaba a soltar. El encuentro bajo el paso elevado había sido un terremoto en la vida de Daniel. Las lágrimas que derramó frente a Leo no eran solo de remordimiento, sino de un despertar. Se había dado cuenta de la brutal ironía del destino. En su desesperada búsqueda de una salida, fue la bondad más simple y modesta de un niño que no tenía nada la que le ofreció todo. Desde ese día, la idea de quitarse la vida dio paso a un deseo abrumador de enmendar el daño, de darle un nuevo sentido a su existencia. Sin embargo, la crisis de su negocio no había desaparecido. Los accionistas, impacientes con su reciente distracción, exigían una solución definitiva. La venta de la empresa que Daniel había construido desde cero, que empleaba a miles de familias, estaba prevista para ese viernes. Era su último salvavidas financiero, pero también un acto que ahora consideraba una traición a sus nuevos valores. La presión era inmensa, y Daniel sabía que si no actuaba, la decisión se tomaría por él, con consecuencias aún más devastadoras. La mañana de la venta, Daniel Nogueira, antes del amanecer, se dirigió al paso elevado. No quería formalidades ni ser el centro de atención. Solo quería una última conversación con Leo, una despedida, quizás, antes de volver al infierno corporativo. Encontró a Leo acurrucado en su caja de cartón, aún dormido, su pequeña y frágil figura bajo el implacable frío matutino. Daniel se sentó a su lado, sintiendo el aire gélido en el rostro, y observó la respiración tranquila del chico. Fue allí, en ese silencio solo roto por el lejano rumor de la ciudad, que una idea, giro de la trama que cambiaría el curso de muchas vidas, formadas en su mente. En lugar de ir a la oficina, Daniel llamó a su asistente, Lucía, con una voz decidida que no había oído en semanas. Cancela la reunión de ventas. Reúne a toda la junta directiva y a los principales accionistas en 30 minutos en la sala de conferencias principal. Y reserva un asiento para un invitado muy especial. Lucía, impactada por el giro de los acontecimientos, no le preguntó nada. La voz de Daniel transmitía una autoridad renovada. Minutos después, un coche de lujo se detuvo discretamente bajo el paso elevado. Daniel ayudó a Leo a subir, y el chico, aunque sorprendido, no parecía asustado. La confianza en su mirada inocente era inquebrantable. Fueron directos a la sede del conglomerado Bittencourt. Leo, con la ropa sucia y el pelo enredado, entró en el imponente vestíbulo, observando con curiosidad el mármol reluciente y a las personas con sus trajes impecables. El personal de seguridad intentó detenerlos, pero Daniel simplemente los miró con una autoridad que acalló cualquier objeción. «Es mi invitado». En la sala de conferencias, la junta directiva y los accionistas estaban tensos. La crisis era grave y la expectación por la venta era palpable. Al abrirse la puerta, un silencio absoluto invadió la sala. Daniel Bittencourt entró, no solo, sino de la mano de Leo. El chico, con su inocencia, sonrió. «Buenos días, caballeros», comenzó Daniel con voz firme y resonante, resonando en la silenciosa sala. «Disculpen el cambio de planes. Pero la reunión de hoy no se tratará de vender una de nuestras empresas. Se tratará de vender mi alma». Los ejecutivos se miraron unos a otros, confundidos. Daniel estrechó la mano de Leo, quien observaba los rostros serios con curiosidad infantil. «Este es Leo», continuó Daniel, con la voz cada vez más suave, pero no menos potente. «Hace unas semanas, estaba en el punto más bajo de mi vida, a punto de renunciar a todo. Y fue este chico, este pedazo de pan duro», colocó el pan, ahora seco, sobre la mesa de caoba, lo que me trajo de vuelta. Contó la historia, cada detalle de su desesperación, de la oferta de Leo, de su propia vergüenza y despertar. La sala permaneció en un silencio sepulcral, todos conmocionados por la vulnerabilidad de Daniel, por la crudeza de su confesión. Los accionistas, que solo lo conocían como el Rey Midas, vieron a un hombre transformado, destrozado y reconstruido por la verdad. Este chico, que no tenía nada, me dio la mejor lección de vida que podría haber recibido. Me enseñó sobre la verdadera riqueza, sobre la humanidad que había olvidado. Y gracias a él, tomé una decisión. El aire en la habitación se volvió más denso. «No vamos a vender esta empresa», declaró Daniel, con la voz ahora llena de convicción. «Al contrario, vamos a reestructurar nuestro conglomerado. A partir de hoy, Nogueira Construcoes destinará una parte sustancial de sus beneficios a proyectos sociales y ambientales. Crearemos una fundación para niños de la calle, para brindarles la educación, la atención médica y el alojamiento que merecen.
Y esta fundación estará presidida por mi nuevo asesor, Leo. El clímax fue la reacción de los accionistas y la junta directiva. Comenzó un murmullo, que se convirtió en un aplauso vacilante, y luego en una ovación de pie. La audacia de Daniel, revelación impactante, su propia fragilidad y cambio de estrategia impactaron a todos, pero también conmovieron profundamente. No solo aplaudían a un hombre que se había salvado a sí mismo, sino a un hombre que estaba a punto de salvar a muchos otros. Daniel se inclinó y miró a Leo a los ojos. No solo me diste una hogaza de pan, Leo. Me diste una segunda oportunidad. Y ahora, juntos, vamos a dar una segunda oportunidad a muchos otros niños. Leo, que no comprendía del todo la magnitud de ese momento, simplemente sonrió, la misma sonrisa pura que había ofrecido con el pan duro, una sonrisa que ahora iluminaba no solo el rostro de un multimillonario, sino la esperanza de toda una ciudad. Los meses posteriores a esa reunión transformaron no solo la vida de Daniel y Leo, sino también la imagen de Nogueira Construcoes y, por extensión, la de una parte importante de Sao Paulo. La decisión de Daniel de redirigir parte de su imperio a causas sociales, inspirada por un simple trozo de pan duro, resonó en todo el mundo empresarial. La conmoción inicial de sus colegas y accionistas pronto dio paso a un reconocimiento, aunque reticente para algunos, del poder transformador de la empatía. A Fundación Leo Bittencourt, llamada así en honor al niño que cambió el destino del multimillonario, se estableció con una rapidez y eficiencia que solo una corporación de la talla de Daniel podría orquestar. Leo, el asesor más joven e inusual de la Junta, no participaba en las reuniones formales, pero su presencia, su historia y su perspectiva fueron la brújula moral de Daniel. Visitó albergues para personas sin hogar, habló con niños, y sus sencillas observaciones y deseos, un baño caliente, un libro, un lugar seguro para dormir, se convirtieron en los proyectos fundacionales de la fundación. Se abrieron albergues que ofrecían no solo alojamiento y comida, sino también educación, atención médica y oportunidades de capacitación laboral para jóvenes sin hogar. Leo, con su energía contagiosa, se convirtió en un símbolo de esperanza. Ya no era solo un niño de la calle, era la prueba viviente de que la bondad, por humilde que fuera su origen, tenía el poder de mover montañas. Daniel Bittencourt, a su vez, renació. La soledad de su ático se llenó de propósito. Descubrió una satisfacción que sus millones jamás podrían comprar. Su rostro, antes marcado por la tensión y el vacío, ahora mostraba una serenidad y un brillo en la mirada que lo rejuvenecían. Siguió siendo un astuto hombre de negocios, pero ahora su inteligencia y visión se dirigieron a construir un legado de impacto social, no solo de lucro. Reconectó con sus hijos, quienes, inspirados por el cambio de su padre, comenzaron a involucrarse en los proyectos de la fundación, encontrando un nuevo propósito en sus vidas. Nogueira Construcoes, bajo el nuevo liderazgo y la visión de Daniel, comenzó a desarrollar proyectos urbanos que integraban vivienda social de calidad, espacios verdes y espacios comunitarios, demostrando que el desarrollo urbano podía ser inclusivo y humano. Se convirtieron en un referente en responsabilidad social corporativa, y la historia de Daniel y Leo, el multimillonario y el niño de la calle, se contó en universidades, foros y conferencias, inspirando a una nueva generación de líderes. El video termina con una escena conmovedora. Años después, Daniel, ya canoso pero con expresión juvenil, se encuentra en uno de los albergues de la Fundación Leo Bittencourt. Observa a Leo, ahora un adolescente vibrante y seguro de sí mismo, enseñando a otros niños a leer y escribir en un aula luminosa. Leo se gira, le sonríe a Daniel y le pide que le muestre un dibujo. Es el mismo dibujo que hizo bajo el paso elevado, un perro. Pero esta vez, el perro está rodeado de niños sonrientes, en un césped verde, bajo un sol radiante. Daniel se inclina, toma la mano de Leo y comparten una mirada que trasciende las palabras, una mirada de gratitud mutua, de redención y de un futuro que han construido juntos. Lección moral es claro, la verdadera riqueza de la vida no reside en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Un trozo de pan duro, dado con un corazón puro, puede ser el ancla que salva una vida y la chispa que enciende una revolución de bondad. La compasión, la bondad y la capacidad de ver la humanidad en los demás son los verdaderos pilares de una vida plena y el legado más valioso que uno puede dejar.